Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. En el deporte de altísima competencia, nosotros, como espectadores, vemos el producto final, vemos la performance del deportista, su rendimiento, el resultado. Les invito a que pongamos la mirada sobre todo el trabajo que hay detrás de esas actuaciones, que a veces son asombrosas. Hoy, en Hijos de Punta, alto rendimiento deportivo. Esfuerzo siempre, éxito a veces. Hola Fernando. Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy bien. Fernando es Fernando Signorini, el profe Signorini. Como preparador de futbolistas, estuvo en las selecciones argentinas en 4 mundiales de fútbol: 86, campeón; 90, 94, 2000. Entrenó a Diego Maradona, a Juan Román Riquelme, a Carlos Tevez, a Jürgen Klinsmann y a Lionel Messi. Vaya experiencia que tiene como entrenador Fernando. Gracias por estar con nosotros hoy, Fernando. No, por favor, un gusto. La primera pregunta es esta. Cuando se está compartiendo horas de entrenamiento y convivencia con figuras del deporte de este nivel de talento, como lo has tenido la oportunidad tú de hacerlo, ¿se nota algo distinto en la performance de esos jugadores en el entrenamiento o hasta en la vida diaria? Sí, sobre todo con esos al que yo tuve el impensado privilegio de poder disfrutar, ¿no? Dentro de un campo de juego, porque son inexplicables. Yo muchas veces me niego a, no sé, a dejar regararme por la vanidad y pensar que los puedo explicar. No son inexplicables, son como un paisaje maravilloso, ¿viste? Que vos a lo mejor ves el sol reflejándose en el lago, las nieves eternas, los bosques de la cordillera en el sur, y después cuando venís a tu casa lo querés explicar y te da una bronca bárbara, porque las emociones son prácticamente... Yo creo que ni siquiera los mejores poetas, aunque hayan escrito cosas maravillosas, pudieron decir lo que ellos querían decir. Hicieron una aproximación solamente y con eso pasa exactamente lo mismo. Tienen capacidades que desdicen también o desmienten ese dicho popular de que Dios hizo a todos los hombres iguales, ¿no? A ellos le tiró un poco más de levadura porque tienen un campo visual que no es igual al común de los mortales. Tienen por ejemplo, una habilidad increíble para manejar el cuerpo en el tiempo y en el espacio debido a una coordinación neuromuscular que es solamente propiedad de ellos. Sí, eso además es realmente un placer y sobre todo tiene que servir también eso como para quitarnos la vanidad de creer que nosotros tenemos algo que ver, ¿no? Porque alguna vez alguien me preguntó cómo hacía para entrenar a Diego para jugar al fútbol y yo le respondí simplemente que era como que me preguntara cómo hacía para entrenar un gato para cazar ratones. Son obras maravillosas de la genética y que inclusive es raro, es extraño porque tanto Diego como Leonel, y sobre todo Leonel, que tiene dos hermanos que no pueden hacer con las manos lo que él hace con los pies, ¿no? Entonces te repito, es un enorme privilegio y vaya si yo lo he tenido, ¿no? Porque pasé tanto tiempo disfrutando no solamente de sus condiciones como jugadores de fútbol, sino también de su calidad de personas agobiadas, presionadas, y que sin embargo responden con una humildad y una naturalidad que los hace realmente muy queribles, ¿no? O sea que desde lo físico hay algo especial, hay talentos que
cuesta poner en palabras, pero es como que reaccionan mejor, tienen más equilibrio, algo pasa. Sí, sí, porque además, mira, yo casualmente, no hace mucho tiempo, me regalaron un libro que se llama Conferencias sobre la estrategia de un filósofo francés que se llama Jean-Pierre Julliard, ¿no? Y él en un momento trae la historia de Ulises, diciendo que cuando uno lee la Ilíada o la Odisea, se da cuenta de que Ulises no era un hombre o un sujeto inteligente desde el punto de vista psicológico, pero lo era desde el punto de vista estratégico. Él se presentaba a la batalla sin absolutamente planificar nada. Y yo digo que 2800 o 3000 años después, yo encontré o reencontré a Ulises en Diego, en Leo y seguramente en otros deportistas de alto nivel y no solamente del fútbol, sino de otras disciplinas deportivas, porque todos ellos están dotados de una capacidad que los helenistas que estudian el fenómeno de la Grecia pretérita antes de los filósofos, definen con la palabra metis, que es una inteligencia que se denomina astuta, que está mucho más cerca del instinto animal que del ser racional, porque cuando ellos a toda velocidad tienen que decidir en espacios breves ante 4 o 5 adversarios, las decisiones que toman no pueden pasar por la razón, porque entonces el tiempo no les alcanzaría, sino que en ese momento son animales que responden instintivamente a los problemas que se le presentan y tratan de resolverlos. Y vaya si lo resuelven y de qué manera, ¿no? Absolutamente. ¿Y ustedes desde la preparación física y neuromotriz también trabajan para potenciar este talento natural? ¿Se trabaja con técnicas específicas en lo referido a reacciones, a tiempos de reacción, a toma de decisiones ante distintas alternativas? ¿Se trabaja en la faceta neuromotriz además de lo físico? Ahora, últimamente se está insistiendo mucho con eso, pero personalmente, ¿no? Yo respeto absolutamente a todos aquellos que quieren a lo mejor introducir en el fútbol nuevas metodologías. Yo creo que no, yo creo que el futuro del fútbol tenemos que seguir buscándolo en el pasado, ese pasado que nos hizo conocidos, imitados y hasta envidiados en muchas partes del mundo por chicos que salían generalmente de lugares o extracciones sociales muy humildes, como a veces digo, de abajo de 3 chapas y de 4 cartones. El fútbol en esta parte del mundo y también en África es un hecho, es una construcción cultural de las clases populares, porque en esos lugares no se puede darse el lujo de a lo mejor practicar otros deportes que son además mucho más costosos. Diego mismo decía que, claro, en Fiorito ellos no podían jugar al polo porque si había un caballo se lo tenían que comer por el hambre que había, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de los barrios de Latinoamérica y también del África, ¿no? Pero decididamente yo creo en eso, que la mejor manera de entrenar a un jugador de fútbol, sobre todo aquellos que tienen talento, porque los que no tienen talento, no hay neurociencia, no hay GPS, no hay drones que lo puedan ayudar. Sí, uno puede insistir a lo mejor, eh, pero el que ya trae los genes o la naturaleza lo dotó de esas condiciones son en definitiva los que trascienden, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, tal como dice César Menotti o los grandes entrenadores, inclusive Guardiola, Guardigosaki, que la mejor manera de ayudar a un jugador de fútbol es entrenarlo con cosas que tienen que ver específicamente con el juego. Cuanto más idéntico sea el entrenamiento al partido, mucho mejor preparado va a estar no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto psicológico y emocional, porque en definitiva no hay ninguna valencia que sea determinante en un jugador de fútbol. No es la velocidad, porque si no jugaría Usain Bolt, que Claro. no pudo jugar en Inglaterra. Si fuera a saltar muy alto, jugaría Javier Sotomayor, que es récordman del mundo con 2:45. Si es correr durante mucho tiempo, jugaría Kipchoge, que corre el maratón
en 2 horas un minuto, ¿no? El fútbol es únicamente igual a sí mismo y el jugador también. Lo que pasa es que, también hay que decirlo, es la única disciplina en la que uno haciendo todo mal puede tener suerte, porque es tan misterioso que le permite o le permitió, por ejemplo, a un goleador de raza como Martín Palermo errar 3 penales en un mismo partido y después hacer un gol de cabeza desde la mitad de la cancha. Muchas veces se confunden los métodos, se sigue entrenando en muchos lugares a los jugadores como si fueran atletas, pero en el atletismo no hay ninguna carrera que se corra para atrás, ni que se gire, se empuje. Además, el sistema cognoscitivo está permanentemente implicado porque aunque uno no tenga la pelota, tiene que estar imaginando soluciones para el caso de que la reciba, y el sistema emocional también, porque la penetración cultural que tiene el fútbol en la sociedad hace que sea completamente distinto a cualquier otra disciplina. Si un maratonista va 25º en el kilómetro 40, nadie lo va a insultar, nadie le va a tirar con lo que tiene en la mano. Si sale último, la próxima carrera la va a correr igual. Y el futbolista sabe que si le va mal, a lo mejor el próximo partido pierde la titularidad y con eso las posibilidades de pelear un nuevo contrato o de tener un pase que le sea provechoso. Sí, es completamente distinto. Por eso creo que aquellos que se dedican a la preparación de jugadores, ya de una vez por todas hay que terminar con eso de que son preparadores físicos, porque eso es un reduccionismo. Eso es para el atletismo. El fútbol necesita y exige otro tipo de cuestiones, muchísimas de ellas ligadas obviamente al conocimiento del juego, al conocimiento del jugador y también a la posibilidad de ayudarlos a crecer en el conocimiento conceptual y al manejo de las emociones, ¿no? Bueno, me gustaría justamente que nos zambullamos en ese tema. Usted ha sido testigo privilegiado de la cotidianeidad de algunos de los mayores jugadores de fútbol del mundo, de la historia. Tal vez de los dos más importantes de la historia. Le quiero preguntar cómo se vivía puertas adentro. Me da mucha curiosidad qué tanto son conscientes esas figuras de todo lo que está sucediendo fuera de la concentración, lo que está diciendo la gente, lo que conversa el periodismo. ¿Les llega a la concentración toda la presión social que hay alrededor del fútbol, en particular como deporte? Eso sucede fundamentalmente en los primeros momentos, ¿no? de la carrera. Después ya es como que hay un acostumbramiento y aunque te parezca mentira, pasa a ser una rutina. Los que están nerviosos son los que están alrededor, ¿no? Pero ellos lo viven, inclusive, qué sé yo, de pronto, casualmente el otro día, mira, estuve presente en una charla de Cherkis Vialo junto con Ariel Sher en un lugar ahí en Morón, Ujú. y él decía que pocos minutos antes de comenzar a pelear por el título del mundo contra Paul Fuji en Japón, Nicolino Loche, cuando ellos fueron al vestuario, Tito Lecture salió y puso el dedo delante de los labios para decir silencio, porque Nicolino está durmiendo, ¿no? Ellos estaban con, no sé, 170 pulsaciones, temblando como una hoja al viento, y el verdadero protagonista estaba, claro, hay una frase muy interesante de un viejo pensador oriental, eh, qué sé yo, 2000 años antes de Cristo, ¿no? Yo lo leí en un libro que se llama El secreto del laberinto, de Fernando Sánchez Dragón, escritor español que fue premio Planeta en el 82, que dice, controla las pasiones, el goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. Quien va a encarar, y esto sirve para todo, ¿eh? Para Sí. cualquiera que esté escuchando y no sea precisamente un futbolista, para resolver las cosas diarias que se pueden presentar, los problemas, sobre todo aquellos que son de alguna trascendencia, cuanto más tranquilo, cuanto más se pueda abstraer, cuanto más pueda dominar su sistema nervioso, bueno, seguramente va a tener muchas más posibilidades de alcanzar lo que pretende, ¿no? Entiendo lo que decís, que a las grandes figuras se les normalice la presión psicológica y la integren a su vida cotidiana. ¿Y cómo es cuando los resultados no llegan? ¿Cómo son los días malos cuando hay derrotas? ¿Cómo es el día después? ¿Cómo se vive eso puertas adentro? También es un tema que tiene que ver con, yo digo que antes que nada entrenar
es educar, ¿no? Yo no puedo creer que todavía, recuerdo una frase, porque viene al caso, ¿no? De Jean-Paul Sartre cuando dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Ujú. Entonces los jugadores de fútbol están en esta parte del mundo y en Argentina fundamentalmente, educados de manera tal que si pierden tienen que llorar, se tienen que deshidratar llorando, tienen que estar tristes. No, ellos dieron absolutamente todo. Aún perdiendo como perdió Brasil 7-1 en su Mundial contra Alemania, los jugadores de Brasil, aunque esto parezca cómico, alcanzaron el éxito. No en el resultado, que le fue esquivo, pero sí en cuanto a que pusieron todo y el rival lo superó y los suerte le jugó en contra. Yo recuerdo el vestuario de Argentina tras la caída 4-0 contra Alemania en el Mundial de Sudáfrica, que cuando yo llegué al vestuario era un paisaje tan desolador que en un momento cuando se acercó Ariel Garcés, mirando a todos y fundamentalmente a Leo, ¿no? Que lloraba desesperadamente, me hizo recordar a un poema de García Lorca, Romance de la Luna Luna, que en el último verso dice que dentro de la fragua lloran dando grito los gitanos. Bueno, esos eran gitanos de Lorca, llorando desesperadamente, y entonces le dije a Ariel, ¿ves, Ariel? Si el fútbol sirve para esto, no sirve para nada, ¿no? Porque a ellos lo hacen sentir culpable de una derrota y que en ellos estaba el futuro del país, todas esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El fútbol tiene que servir o seguir sirviendo, por eso hay que recuperar todo ese tipo de conceptos, como decía alguna vez César Menotti, como fantástica excusa para ser feliz, como un argumento maravilloso para hacernos mejores mañana que hoy. Pero si ellos dieron todo, eso es el éxito. No sé si para vos mismo, ¿no? O para tu familia, no sé si tenés hijos, si un día estudian todo lo que pueden para un examen y de pronto se ponen nerviosos, les va mal. Bueno, no es un fracaso, que no le crean a los medios, ¿no? Porque hablan de fracasos tipos que nunca triunfaron en nada, ¿no? Y hablan desde la mediocridad y desde el resentimiento. Entonces, el éxito es ese, dar absolutamente todo. Perdimos 5-0, bárbaro, vamos a tomar, no sé, un café y la vida sigue. Uf, si hay cosas muchísimo más importantes por las que a lo mejor haces el problema y desgraciadamente el fútbol está sirviendo también como árbol que tapa el monte de los problemas reales que afectan a la sociedad. A veces pienso en eso, ¿no? En que en un país como Argentina, que tiene alimentos por aire, mar y por tierra, hay 7,2 de mortalidad infantil por cada 1.000 chicos nacidos vivos, cosa que nos debería avergonzar y en todo caso acercarnos a las lágrimas, pero llorar por un partido de fútbol. Y sobre todo cuando uno hizo absolutamente todo para hacer la cosa bien y salió todo mal. Bueno, eso es producto de eso, ¿no? De una educación que en ese sentido nos ha devastado, nos hace violentos, nos mantiene en el hecho tribal de que si soy de un equipo tengo que odiar y no puedo además disfrutar de las habilidades del otro. Por eso para todo ese tema que no cuente conmigo, ¿no? Me parece maravilloso el mensaje que estás emitiendo, Fernando, sobre todo viniendo de alguien que estuvo genuinamente dentro de ese mundo, porque a veces escucharte hablar uno pensaría que estamos ante una figura que analiza el deporte desde un punto de vista más lírico, más humanista, y desde ese formato puede opinar con esta altura. Y a veces quienes están en el mundo del deporte tienen una mirada más cortoplacista, más pobre. Te quiero preguntar, ¿tenés oportunidad y has tenido oportunidad de alcanzar diálogos de esta calidad, de estos contenidos, con los propios jugadores mientras están atravesando el esfuerzo, el éxito o el fracaso? Sí, 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 con muchos, inclusive también acá hay un problema, ¿no? Sobre todo en el fútbol de hoy, porque vos llegás a un plantel, llegás a un equipo, comenzás a conocerlos y de pronto cuando ni siquiera tuviste posibilidad de acceder a cada uno de ellos, ya estás afuera porque perdiste 3 partidos, ¿no? Entonces todo queda como una expresión de deseos, pero en el pasado, cuando yo he tenido mucho, bueno, por supuesto con Diego, con el que estuve muchos años, ¿no? Y no años, miles y miles de días.
Entonces sí, había momentos en que lo dedicábamos precisamente a eso, a hablar de las cosas que sobre todo a él le importaban, porque yo estaba para eso, él me había llamado a su lado para que yo lo ayudara, sin saber que el que realmente ayudó fue él, a mí en todo caso, que, qué sé yo, me hizo vivir una vida que ni mis mejores sueños hubiera imaginado, ¿no? Pero en el pasado era mucho más simple y sobre todo en equipos, qué sé yo, como el City o en su época de River con Marcelo Gallardo, que tuvo varios años. Y entonces, a lo mejor no tanto el entrenador, porque el entrenador a veces no se puede dar el lujo de tratar con la mano izquierda a los jugadores, pero nosotros sí, nosotros estamos para eso. Cuando se habla tanto de entrenamiento, de tantos métodos sofisticados en gimnasios que cuestan muchísimo dinero, no se entiende que esa fuerza no tiene absolutamente, la fuerza del músculo no tiene absolutamente nada que ver comparada a la fuerza del afecto y la fuerza del conocimiento, ¿no? Pero desgraciadamente tampoco no sé, en los programas de estudios de los institutos se da mucho valor a eso. Se sigue privilegiando el conocimiento científico por sobre los valores del conocimiento empírico. Y en el fútbol, como en ninguna otra disciplina deportiva, yo te puedo asegurar que el conocimiento que te da la experiencia es decisivo, ¿no? Hay mucho de formador en lo que estás transmitiendo, mucho más allá de lo que pueda ser la preparación específicamente del área del cuerpo humano, sino estamos trabajando sobre resortes mucho más sutiles en lo que tú describís. ¿Cómo es el exitismo puertas adentro de un equipo, la intimidad de un jugador? ¿Qué haces cuando detectás que es demasiado fuerte la sensación de que si no hay éxito, todo está mal? ¿Cómo transmitís ese concepto a los propios jugadores? Mira, viene una anécdota que, de un hecho que ocurrió cuando yo estaba en México trabajando. Yo estaba entrenando en Chivas de Guadalajara y fuimos a jugar un partido por los playoffs en que si ganás seguís y si perdés quedás afuera. El partido terminó empatado, fuimos a los penales, ellos cerraron el quinto penal y se aproximó bueno, un jugador de Chivas para ganar el partido, pero no tuvo la mala suerte de tirarla por arriba del travesaño, siguió la definición y al final, bueno, ganó el equipo visitante. Entonces yo tardé en llegar al vestuario porque yo nunca voy al banco. Y cuando llegué, desde la platea, veo que era un mar de lágrimas el vestuario, ¿no? Entonces, en un momento, miro así a todo el grupo y hablo en voz fuerte, bien alta, y le digo, no me digan que están llorando por haber perdido un partido de fútbol. Entonces, claro, todos levantaron la vista para mirarme y en ese momento le digo, ¿ustedes pensaron alguna vez que con los mismos ojos van a tener que usar esas mismas lágrimas para llorar a lo mejor la pérdida de un ser querido? No sé, de un padre, de un hijo, el que los tenga. Así que ustedes se dan el lujo de reducir a nada el dolor por una pérdida tan importante y la equiparan a perder un partido de fútbol cuando ustedes dieron todo. Esto es el fútbol, ¿no? Por eso es tan atrapante. Así que, listo, ¿eh? Basta de llorar. A la ducha y nos vamos. Y reaccionaron todos de una manera increíble, porque Qué linda historia. simplemente porque los haces pensar, y que es una cosa que prácticamente en el mundo del fútbol está prohibido, porque el sistema los quiere así, los quiere primitivos, los quiere, yo digo que también los quiere estúpidos, los quiere insensibles, los quiere vanidosos, porque así lo maneja mejor, ¿te das cuenta? Entonces, mi tarea es precisamente la opuesta a la que quiere el sistema o a la que quiere el poder. Hermoso mensaje. Y ese primitivismo y ese exitismo se transmite a las hinchadas, lamentablemente. Es un problema sociológico mundial el de el exceso de pasión por parte de las hinchadas.
¿Qué opinas de todo el fenómeno en sí de barras bravas, hinchadas excesivamente exitistas? Sí, yo creo que la base es obviamente formativa, es cultural, pero además la falta de una decisión política, porque sabemos que en Argentina hay muchos integrantes de barras bravas que prácticamente manejan los destinos del club y las economías, haciéndose dueños de los pases de muchos jugadores, de todo el merchandising, ¿no? ¿Y por qué no se toman medidas? Y bueno, porque también son parte de cuadros políticos que los utilizan para algún tipo de aprietes o para sus propios intereses. Entonces, de esa manera, si no hay una decisión política firme como la hubo en otros países, nosotros vamos a tener que seguir lamentando la vergüenza casi insoportable y seguramente inexplicable de ser el único país en el mundo a donde la hinchada visitante no puede concurrir a los estadios, dándole la razón a aquellos que en el centro y norte de Europa dicen que en esta parte del mundo somos todos indios, ¿no? Entiendo lo que decís. Fernando, ¿y cómo lo han hecho los países que han logrado mitigar este problema? ¿Cuáles han sido las claves? Precisamente esa, la de decidir políticamente que esto no puede suceder en el tercer milenio de la era cristiana, que haya gente que concurre a los estadios teóricamente a disfrutar de un entretenimiento tan fascinante como lo es en este caso un partido de fútbol y tenga que soportar muchas veces hasta la pérdida de la vida por culpa de aquellos que pululan gracias a esa ineficiencia y también a la connivencia con factores de poder que también son inexplicables y seguramente también inadmisibles, ¿no? Profesor Signorini, y muchas veces esas hinchadas, digamos, enardecidas, creen que le están haciendo un bien a su equipo, por alentar, por gritar por ellos, por celebrar lo que hacen bien o por hablar, atemorizar al rival. Ustedes, dentro de la cancha y con conocimiento de causa, ¿es realmente decisivo el rol de una hinchada a favor o en contra de un equipo? ¿Pesa en el trámite del partido? Mira, hagamos un poco de historia para cortar camino. En el Mundial de 1950, el Maracaná lucía con 100.000 camisetas verde y amarillas porque iban a jugar la final contra Uruguay. Y los vestidos de celeste no pasaban de 25 o 30. ¿Mm? ¿Y cómo terminó el partido? Ganó Entonces, Uruguay. Sí. como dicen que dijo Obdulio Varela en el centro de la cancha antes de comenzar el partido a sus compañeros, muchacho, lo de afuera son de palo, arriba la celeste. Y así fue en definitiva, ¿no? Yo creo que hay mucho juego del periodismo también y que aquellos que también, gracias a la perversidad del sistema, no han podido educarse como seres humanos y permanecen en ese estado casi de semi-animalesco, bueno, puedan seguir pululando, porque ellos también, no te quepa ninguna duda, ellos también son víctimas de un sistema perverso. Signorini, el sonido de un estadio lleno, y vaya que has estado en estadios llenos, ¿permite la comunicación a nivel de cancha o hay que trabajar por señas y por mensajes que se transmiten de boca en boca? ¿Se escucha algo a nivel del campo de juego? No, no se escucha absolutamente nada. Eso hace no mucho tiempo Menotti habló respecto de eso, ¿no? A entrenadores que parecen, no sé, parecen curanderos del fútbol, ¿no? Claro, quieren arreglar con Bailoteando. palabras los problemas de la dinámica misma del juego, que está lleno también de imponderables, como alguna vez lo señaló Dante Panzeri en su fantástico libro del fútbol, dinámica de lo impensado, ¿no? Pero por eso te decía esa frase del pensador oriental, no pueden manejar las emociones y le parece que moviéndose de un lado para otro, porque en serio parecen un león en la jaula, viste que van para un lado, van para el otro, gritan, gesticulan, se agarran el pelo, transpiran,
¿Y todo para qué? No, de ninguna manera. Una vez que comienza el partido es el jugador y la pelota, y se acabó todo lo demás. No todo es por la galería. Algunos lo hacen porque, sinceramente, algunos sí, claro, lo hacen porque saben que entonces, desde los medios, aquellos que no saben nada y están en las tribunas de transmisión dicen: "Ah, mirá qué ganador, mirá cómo lo siente". Así que para ser ganador tenés que parecerte un mono en medio del circo para entretener a la gente. No, hay entrenadores que lo dominan perfectamente, que no abren la boca porque saben que todo va a pasar, ¿no? A lo sumo, cuando termina el primer tiempo, en esos 15 minutos que separan la primera etapa de la segunda, se puede hacer alguna corrección, pero no hay ninguna posibilidad. Y ya te digo, siempre el que paga el pato es el jugador que corre por ese lateral, porque el que está ya a 10 o 15 metros de la línea no escucha absolutamente nada y obra también como un problema para la próxima jugada, porque el jugador está desatendiendo lo más importante, que es la dinámica propia del juego, mirando para otro lado, ¿no? Te voy a llevar por unos instantes a algunos de los que deben ser tus recuerdos más fuertes en el mundo deportivo. Me pregunto por esas definiciones por penales en torneos mundiales, por ejemplo. ¿Cómo se vive la charla en esos minutos? Las voces se quiebran, hay lágrimas en los ojos, hay gente que quiere participar de la pateada de penales y gente que no quiere. ¿Cómo se manejan las emociones humanas ante ese nivel de presión? Bueno, en ese momento sí, es muy importante la labor del líder del grupo, ¿no? Que generalmente es el director técnico, ¿no? Y es muy interesante lo que decís, porque alguna vez algún periodista de estos que pululan, que son casi analfabetos del fútbol, o sea, ¿cómo se puede dejar en manos del jugador la decisión de patear un penal? ¿No? Y entonces yo le diría a él que cómo puede dejar la decisión de elegir el curso de la vida a su hijo cuando todavía no tiene autoridad para hacerlo. Por supuesto que si el jugador en ese momento se siente nervioso o siente dolores musculares que le pueden provocar un calambre en el momento de ir a ejecutar, en definitiva, no se siente seguro, pero hace y muy bien el director técnico o el líder del equipo en preguntarle a cada uno si realmente se siente en condiciones no solamente físicas, sino también emocionales de patear y decidir en consecuencia. Después, como siempre, la suerte va a jugar a favor de uno y va a perjudicar al otro, pero en definitiva es el juego, es tan simple como eso, ¿no? Me da mucha curiosidad por ejemplo, los árbitros, ante ese momento en el cual hay un fallo polémico y por un lado el VAR está revisando, tienen que ir, los jugadores se les vienen encima, cada uno con su punto de vista. ¿Los jueces se ponen nerviosos o están preparados para estas situaciones? Sí, claro que están preparados, pero hay momentos en que esa misma tensión que se vive te excede, porque sí, a lo mejor ellos mismos tienen un terapeuta que los puede ayudar, pero una vez puesto en medio del partido, en medio de los problemas, con 20 tipos que te empujan, que te gritan, más la efervescencia del estadio, no, hay que tener mucha presencia de ánimo y una personalidad que es muy difícil de poder desarrollar en esas circunstancias porque los batidos cardíacos están muy elevados y es muy difícil. Yo siempre trato de evitar por todos los medios de fijarme en lo que hace el árbitro, ¿no? Porque el día que lo haga, bueno, no miro más fútbol directamente, si voy a sospechar. Que hay cosas que sí, que muchas veces te llevan, porque son errores, qué sé yo, de pronto tan evidentes que sí, pero ¿cómo se puede equivocar? Y bueno, pero hay otros que son mucho más evidentes en el mundo y nadie le presta tanta atención porque es un error brutal que haya 3.000 millones de personas bajo la línea de pobreza, ¿no? Y sin embargo, de eso prácticamente nadie se ocupa. Es muy bueno cómo haces permanentemente esos puentes temáticos hacia lo que genuinamente debiera de tenernos ocupados.
a los humanos de esta parte del siglo XXI, ¿no? Otra cosa que me da mucha curiosidad es cuando el banco de suplentes de un equipo está enfrentando a otro equipo que también tiene personas talentosas y tiene grandes jugadores y despliegan su actividad a un nivel de excelencia. Pueden surgir, es normal que surjan comentarios internos entre los jugadores del banco de suplentes diciendo, es impresionante lo que juega esta persona, qué maravilla lo que acaban de hacer. ¿Hay elogios hacia el rival o eso se queda cancelado por el espíritu de grupo de nosotros contra ellos? Siempre depende de la persona, ¿no? Y digamos, y de la posibilidad de tener un pensamiento crítico que no se deje limitar por las influencias externas. Yo, por ejemplo, más de una vez he gritado y he disfrutado con goles del equipo contrario, ¿no? Porque Te lo, si pre- no, me sentiría muy mal. Te lo pregunto porque a mí me pasa y a veces me siento un poco solo. Entonces me da mucha curiosidad si tú sentís también a veces ese tipo de cosas. Un gesto técnico perfecto ejecutado por el rival es Pero claro, disfrutable. alguna vez un periodista en Italia me preguntó, bueno, pero ¿quién es mejor, Maradona o Pelé? Y yo digo, bueno, según, si para nosotros los argentinos, si Pelé fuera argentino y Maradona brasileño, sería mejor Pelé, pero como soy argentino, para la mayoría es mejor. Entonces, todo Claro. esos temas o esos recursos del nacionalismo, del sentido de pertenencia, eso hay que dejarlo de lado. El fútbol es un espectáculo y está hecho. ¿Qué importa el lugar donde uno? Porque además otra cosa, Raúl. Vos sos argentino, creo que sos No, yo argentino, soy pero vos uruguayo. no elegiste Yo justo soy nacer en uruguayo. Argentina. Yo justo soy uruguayo. Bueno, pero tampoco elegiste nacer en No, Uruguay. no, son Ni yo en circunstancias. Argentina, ni ninguno de los 8.000 millones de habitantes del mundo elige dónde nacer. Nacé donde está mamá. Y para mí los límites lo pusieron otros. Y si no, hay que leer a Bertrand Russell y todo lo que dice acerca de las brutalidades que se ha cometido a través de la estupidez humana de fijar límites. ¿Y para qué sirven los límites? Para dominarnos, obviamente, ¿no? Entonces, tampoco que para eso cuenten conmigo. Yo hago a menos de las banderas, de los escudos. Yo quisiera un universalismo que ya se hubiera impuesto en el tercer milenio de la era cristiana, donde nuestra casa como especie es la tierra. Entonces, ¿por qué tantas divisiones cuando no es por la nacionalidad, es por el credo y si no porque uno es blanco y el otro es negro y uno es soltero y el otro casado y uno es musulmán y el otro? Yo creo que tenemos que dar un paso adelante en el proceso civilizatorio para poder llegar a, qué sé yo, a concretar esa utopía de un mundo mucho más justo, mucho, qué sé yo, más feliz en todo caso, que para eso supongo que venimos a la vida y no para toda esta cantidad de enfrentamientos y guerras y gente que en este mismo momento en alguna parte del mundo se está despedazando, ¿no? Es trascendente lo que decís. Está muy bueno. Em, Te quiero preguntar a raíz de eso. Sé que has tenido muchos avances personales con iniciativas que hacen que el deporte mejore zonas de la ciudad, mejore regiones enteras. Contanos un poquito acerca de tu experiencia con el deporte desarrollando sociedades. Y sí, Raúl, porque yo a veces pienso, digo, para mí y también para los demás. Y yo soy más o menos alto, rubio, de ojos celestes, aunque ven muy poco porque tengo glaucoma de ángulo abierto. Pero yo necesité de un negrito villero, de un Claro. negrito cualquiera. ¿Cómo democratiza eso, no? Pero claro, porque cuando están en esos lugares a estos chicos, no solamente en Argentina, también en Uruguay, en Latinoamérica, ya digo, en Latinoamérica y en el África sobre todo, cuando están en esos lugares, no solamente se los ignora, sino que se los desprecia. Porque ¿qué hubiera sido? ¿Alguien hubiera invitado a Diego a la casa de gobierno si no hubiera sido buen jugador de fútbol? ¿O alguien lo hubiera invitado al Vaticano, algún papa, si no hubiera trascendido? Porque hay millones de ellos, ¿eh? Ahora, después hay una tremenda instrumentalización del poder. ¿Por qué? Porque a pesar de que los desprecian, los necesitan. ¿Cómo hubiera hecho Berlusconi en Italia para ser presidente? ¿Cómo hubiera hecho Macri?
en Argentina. Pero en definitiva, los siguen despreciando, porque siguen siendo esos negritos de M, como ellos mismos dicen, delante de sus amistades. Y seguramente hasta deben sentir una bronca bárbara de que estos negros anden en el mismo coche que yo y vivan en el mismo barrio y tengan una casa igual o mejor que la mía, ¿no? Pero la hipocresía y la instrumentalización que se hace de ellos es tan brutal que se llega a estos extremos, ¿no? Entonces yo digo de que antes que nada habría que preocuparse o preocuparnos mucho más desde las primeras edades por tratar de desarrollar en todos los seres humanos, ¿no? De todas las capas sociales, lo que para mí es la mayor virtud que tenemos, que es precisamente el hecho de ser sensibles. Alguna vez Albert Einstein dijo que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero yo cuando escribí mi primer libro, sin querer desmentirlo, puse que ambas cualidades del conocimiento y la imaginación, sin el auxilio de la sensibilidad, puede dar lugar a hechos brutales en la historia de la humanidad, porque quienes con mucha imaginación y conocimiento desarrollaron y lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que produjeron casi 200.000 muertos en 30 segundos, sí, tenían mucha imaginación, tenían mucho conocimiento, pero tenían cero de sensibilidad. Entonces, antes que nada, la sensibilidad, ¿no? Y sobre todo la sensibilidad que tiene que ver con el interés por el otro, por el interés por la naturaleza para no seguir devastando los ecosistemas como está sucediendo. Pero bueno, es una tarea larga y seguramente muy compleja debido a esa otra cosa que nos caracteriza a los seres humanos, y vuelvo a Einstein cuando dijo que conocía dos cosas infinitas, una el universo y otra la estupidez humana, pero que del universo no estaba muy seguro, ¿no? Amigas, amigos, ha sido un placer escuchar a Fernando Signorini con su conocimiento, con sus experiencias personales, contacto directo con figuras mundiales del deporte, experiencias asombrosas, únicas, y esa humanidad que le caracteriza para ser formador y no solamente entrenador. Fernando, muchas gracias por este ratito con Hijos de Punta. No, un placer, Raúl. Un abrazo enorme para ustedes y para todos aquellos que a quien le llegue el video. ¿Ok? Gracias, Fernando. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Amigas, amigos, Fernando Signorini. Mucho, mucho para pensar después de esta charla. Pasó por la mesa de Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.